Capítulo 11. Visiones de los dones de los trabajadores de la luz. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos, sencillamente han permitido que se levanten algunas de las limitaciones que habían impuesto a su mente. Un curso de milagros. Al día siguiente de volver de Nueva York me apunté a un curso de desarrollo psíquico en la Fundación Learning Light, de Anaheim. Quería descubrir si la experiencia que había tenido con el conductor de la limusina había sido fortuita o si era cierto que poseía habilidades psíquicas. En la primera tarde del curso me senté, junto con otros 20 alumnos, ante una mesa en forma de U situada en el segundo piso de una antigua iglesia que había sido reconvertida para albergar una escuela para personas con poderes psíquicos. Todos dábamos la impresión de estar bastante nerviosos y, mientras esperábamos la llegada de la profesora, estuvimos charlando de cosas intrascendentes. Al fin entró en la clase nuestra instructora, una mujer desenvuelta de llamativa cabellera negra como el azabache llamada Lucretia Scott. Nos entregó unos papeles, uno de los cuales era un cuestionario sobre nosotros mismos. Este cuestionario es para determinar cuáles son vuestros principales canales de comunicación, nos explicó. Contenía preguntas como estas. 1. Después de volver de las vacaciones, es más probable que les cuentes a tus amigos, a. Lo que viste, b. Lo que sentiste, c. Lo que oíste, o d. Lo que aprendiste. 2. Cuando recuerdas tu película favorita, lo primero que te viene a la mente es, a. Lo bellas que eran las escenas, b. Cómo te hizo llorar o reír, c. La música de la película o el sonido de las voces de los actores, o d. El mensaje que contenía. Lucretia nos explicó que las respuestas A, B, C, D, se correspondían respectivamente con el canal de comunicación visual, el emocional, el auditivo y el cognitivo. En otras palabras, las respuestas A estaban relacionadas con la vista, las B con los sentimientos, las C con el oído y las D con el pensamiento. Los psíquicos están dotados de forma natural en uno o dos canales, nos explicó la profesora. Si sois fundamentalmente visuales, recibiréis las impresiones psíquicas como si fueran imágenes. Eso significará que sois clarividentes. A continuación, siguió explicando que los que se orientan más hacia los sentimientos reciben la información psíquica en forma de corazonadas, emociones, olores o sensaciones físicas. Eso se denomina clarisentencia. Del mismo modo, las personas auditivas reciben las impresiones psíquicas como sonidos o voces. Es lo que se conoce como clariaudiencia. Por último, las personas que son muy cognitivas, es decir, que están orientadas hacia el pensamiento, se denominan claricognitivas y reciben la información psíquica en forma de ideas completas. Sencillamente conocen la información, sin saber cómo lo consiguen. Mi cuestionario reveló que yo soy principalmente clarividente y claricognitiva. Dicho de otro modo, la información psíquica me llega a través de imágenes mentales y de un conocimiento acerca de una situación o de una persona. Nos explicó también cómo se relacionan los centros de energía del organismo, los chakras, con el trabajo psíquico. Yo estaba bastante familiarizada con ellos, pues me los habían enseñado en una clase de parapsicología a la que asistí en la universidad. Los chakras se parecen a torbellinos de agua de colores y son círculos de energía que giran en torno a unos centros que actúan como vórtices. Aunque el organismo contiene muchos chakras, los psíquicos y los sanadores suelen ocuparse solo de los 7 principales, cada uno de los cuales está situado junto a una glándula hormonal. Los chakras impulsan la energía vital, también conocida como Ki, Chi, o Prane, y la hacen circular por todo el cuerpo para que éste adquiera vitalidad, algo parecido a las palas de una máquina de pinball que obligan a la bola a circular por todo su recorrido. Esta energía vital brota de la divinidad y nos da acceso a toda la sabiduría o información psíquica. Nuestros chakras están constantemente irradiando y recibiendo energía. Si albergamos pensamientos negativos, la energía densa y oscura los ensucia. Unos chakras atascados son incapaces de impulsar la suficiente energía, lo que hace que la persona se sienta lenta y desequilibrada y pierda el contacto con sus fuentes naturales de información psíquica. Cada uno de los chakras se corresponde con unos asuntos específicos de la vida, o formas de pensamiento. El primero de ellos, el
chakra raíz, está situado junto a la base de la columna vertebral y regula todo lo relacionado con la supervivencia y la satisfacción de nuestras necesidades físicas de alimento y cobijo. Unos 12 centímetros por debajo del ombligo está el segundo chakra, el chakra del sacro, que se corresponde con los deseos y apetitos físicos. Justo detrás del ombligo está situado el tercer chakra, o chakra del plexo solar, relacionado con el poder y el control. El cuarto chakra, situado detrás del corazón, se denomina lógicamente chakra del corazón, y se corresponde con todos los temas relacionados con el amor. A continuación, está el chakra de la garganta, junto a la nuez, que se corresponde con nuestras creencias, nuestros pensamientos y todos los actos que implican una comunicación. Entre los dos ojos tenemos el chakra del tercer ojo, que rige la visión espiritual y la clarividencia. El séptimo chakra, el chakra de la coronilla, está situado en el interior de la parte superior de la cabeza. Su misión es la de dejar entrar el conocimiento universal y divino y es la entrada de la sabiduría, la orientación y la comprensión. Los chakras de la parte inferior del cuerpo tratan asuntos físicos. A medida que vamos ascendiendo vemos cómo los chakras se van correspondiendo con asuntos cada vez más espirituales. Por eso la energía de cada uno de ellos vibra con una frecuencia distinta, dependiendo de si rigen temas terrenales o etéreos. Los inferiores tienen unas vibraciones más lentas y densas, mientras que los superiores giran a mayor velocidad y tienen una vibración más alta. Los patrones de energía de los chakras emiten unos colores que se corresponden con la frecuencia de sus respectivas ondas lumínicas. De ese modo, el chakra raíz es rojo, el color que tiene una frecuencia de onda más lenta, y el del sacro es naranja, pues este color tiene una frecuencia de onda ligeramente más alta. Al ir ascendiendo por el cuerpo, vemos cómo los colores de las ondas lumínicas reflejan una frecuencia vibratoria cada vez más elevada. Así, el chakra del plexo solar es amarillo, el del corazón, verde, el de la garganta, azul claro, el del tercer ojo, azul oscuro, y el de la coronilla, violeta, el color con una frecuencia de onda más elevada. Cuando una persona se centra sobre un asunto concreto, el chakra correspondiente aumenta de tamaño. Por ejemplo, una persona que dedica gran parte de su atención al dinero tiene un chakra raíz grande porque este centro de energía se corresponde con los asuntos relacionados con la supervivencia física. No es malo tener chakras grandes, de hecho, que la radiación de los chakras sea muy amplia tiene ventajas. Sin embargo, cuando existe mucha diferencia de tamaño entre los 7 chakras, el flujo de energía vital por el organismo se desequilibra. En otras palabras, es importante que todos tengan un tamaño similar. Unos chakras sucios o desequilibrados dificultan la comunicación psíquica. Por eso, aquel que desee abrir sus canales psíquicos tiene que limpiar y equilibrar sus chakras a través de la visualización y la meditación. Años más tarde me enteré de que existen estudios científicos que confirman que la meditación aumenta las habilidades psíquicas de la persona porque modifica la frecuencia de las ondas cerebrales. Varios meses antes de asistir a las clases de Lucrische yo ya había empezado a meditar con regularidad y a limpiar y equilibrar mis chakras. Al escuchar la explicación de Lucrische, comprendí que el hecho de tener los chakras limpios y equilibrados había provocado mis experiencias psíquicas con el conductor de la limusina. Lucrische nos pidió que nos colocáramos junto a algún alumno al que no conociéramos. Aquello me hizo sentirme bastante nerviosa. Querría que hiciéramos una lectura psíquica así, directamente. Todavía no nos había dado ninguna instrucción sobre cómo hacer el trabajo psíquico. Solo habíamos aprendido cosas sobre él, no cómo hacerlo. Lucrische nos leyó el pensamiento y nos aseguró que estábamos preparados. Nos explicó que el trabajo psíquico es un fenómeno natural y no una habilidad que se adquiere. La forma de aprender a confiar en las impresiones psíquicas es haciendo lecturas psíquicas, nos dijo. Para que nos fuera más fácil relajarnos, nos describió una lectura que había hecho cuando todavía estaba aprendiendo. Estaba con un cliente, toda nerviosa. No hacía más que recibir una imagen mental de un caballito de tío vivo y pensé, esto no puede estar bien. Sin embargo, la imagen seguía surgiendo, y finalmente le conté al cliente lo que veía. El hombre me dijo que hacía poco se había dedicado a buscar y comprar un caballito muy raro,
y se sintió muy impresionado por mi exactitud. A partir de ese momento aprendí a confiar en todas las impresiones psíquicas que recibo. También añadió que la diferencia entre un psíquico medio y un gran psíquico es su nivel de confianza en las impresiones que recibe. Mi compañera para mi primera lectura psíquica formal de esa noche fue una mujer guapa de 20 y tantos años y de origen hispano llamada Susan. Lucrische nos explicó que debíamos sentarnos uno frente al otro y cogernos de las manos. Luego nos pidió que cerráramos los ojos y preguntáramos mentalmente a nuestra fuente divina, ¿qué quieres que sepa acerca de esta persona? A continuación, nos indicó que acalláramos la mente y esperáramos a recibir una impresión, que podía llegarnos como una imagen, un sentimiento, un sonido o un pensamiento. Mi compañera y yo nos cogimos de las manos y yo cerré los ojos con fuerza. Me preocupaba que mis impresiones psíquicas pudieran estar equivocadas, pero recordando la historia del tío vivo que nos había contado Lucrische, respiré hondo y decidí abordar la experiencia con una actitud de diversión y aventura. Aquello me ayudó a relajarme. Mentalmente formulé la pregunta, ¿qué quieres que sepa acerca de esta persona? Y respiré hondo unas cuantas veces hasta que mi mente se tranquilizó. De repente vi lo que parecía una película a gran velocidad de la vida de mi compañera Susan. Vi a un hombre, que de un modo u otro supe que era su padre, que la estaba azotando con violencia en el trasero. La niña tenía aparentemente unos 6 o 7 años de edad. El hombre la tenía cogida con una de las manos y en la otra sostenía un cinturón. Vi cómo Susan luchaba en vano por escapar de él y del cinturón con que la azotaba. También vi a un niño pequeño. Una vez más supe sin ningún género de dudas que era el hermano pequeño de Susan, que estaba escondido para evitar aquella explosión de violencia. La película se adentró en el presente y esta vez mis impresiones psíquicas llegaron más como pensamientos que como imágenes. Empezó a fluir a mi mente información sobre Susan como cuando se descarga un texto de un disco en un ordenador. En un instante supe que estaba sopesando la posibilidad de apuntarse a un curso de nivel universitario relacionado con algún trabajo creativo. Este conocimiento vino acompañado por más información, que parecía como una combinación de un consejo y un aviso que supe que debía transmitirle. Mi lectura me dijo que Susan era una mujer sumamente inteligente. Sin embargo, los malos tratos que había sufrido en su infancia a manos de su padre la habían convencido de que era estúpida. Tenía capacidad intelectual suficiente como para alcanzar el éxito en cualquier universidad que eligiera. También tenía deseo y motivación de recibir una educación de nivel elevado y hacer una carrera. Sin embargo, el miedo a fracasar en una universidad buena la llevaba a conformarse con una educación sencilla y de segundo nivel. Recibí toda esta información en menos de 5 minutos. Lucrische nos dijo que abriéramos los ojos y compartiéramos nuestras impresiones con nuestro compañero. Cuando le conté a Susan lo que había visto y de lo que me había enterado, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me dijo que, efectivamente, su padre les había pegado a su hermano menor y a ella, y que eso había influido claramente en la opinión que tenía de su propia inteligencia. Luego me dijo que estaba a punto de inscribirse en una escuela de cosmética y que tenía razón al decir que no era la carrera que más le gustaba. Me quedé anonadada al comprobar que había conseguido llevar a cabo una lectura psíquica bien dirigida y exacta, pero el mensaje que me habían encargado transmitir a Susan me preocupaba. Me preguntaba si debería hacer hincapié en la advertencia que había recibido de que no se minusvalorara y no se conformara con una carrera que no le apetecía. Apenas conocía a aquella mujer y no quería forzarla a escuchar un consejo. Sin embargo, mis propias experiencias con los abusos psicológicos me habían enseñado el efecto que ejercían sobre la autoimagen de una persona. Al final decidí explicarle lo esencial del aviso tal y como lo había recibido. Pensé que lo mejor era no interpretar la impresión psíquica y transmitírsela literalmente para que ella hiciera lo que mejor le pareciera con aquella información. Más tarde he aprendido que este método de transmitir las impresiones psíquicas es la mejor forma de hacer una lectura exacta y no contaminada con mis propias opiniones personales. Mientras yo estaba haciendo la lectura psíquica a Susan, ella había estado también haciendo la mía. Ahora le tocaba el turno de decirme lo que había recibido. Tal y como me había sucedido a mí, sus impresiones psíquicas le habían llegado fundamentalmente como imágenes clarividentes.
Me describió codirigiendo un hospital o una clínica junto a otras 2 personas. Las descripciones que hizo de estas 2 personas correspondían exactamente con mi novio, Michael, y mi difunta abuela, Pearl. El canal psíquico secundario de Susan era la clarisentencia, las sensaciones. Me dijo que sentía que la clínica estaba en South Laguna Beach, California. También me transmitió un mensaje que había recibido para mí: no te preocupes tanto, porque todo va a salir perfectamente. Al oír aquella frase, me sonrojé. Era cierto que me había estado preocupando mucho. Estaba asistiendo al cambio de gran parte de mi mundo, de mis pensamientos, de mis creencias y de mis relaciones, y sentía que la base sobre la que me asentaba era muy inestable. Cuanto más abría la puerta a mis intereses espirituales, largo tiempo descuidados, menos me interesaba la psicología tradicional. Sin embargo, me asustaba pensar que mis ingresos dependían de lo que escribía sobre el trabajo psicológico, académicamente correcto, y de mi práctica profesional en este campo. ¿De qué iba a poder vivir si me apartaba de los métodos y creencias psicológicas tradicionales? Otra de mis grandes preocupaciones era mi relación con mi novio, Michael. Aunque le quería de verdad, no sabía si mi espiritualidad emergente podría llegar a separarnos. Ansiaba comentar con él mis experiencias clarividentes, que me resultaban tan emocionantes, pero daba por hecho que él se iba a burlar de mis palabras o las iba a analizar demasiado. Jamás me había dado motivos para sacar unas conclusiones semejantes, pero a mí no me resultaba cómodo compartir con él aquel mundo nuevo, tan frágil, en el que me estaba adentrando. Solo me sentía segura compartiendo mis descubrimientos psíquicos con mi madre y con un puñado de amigos. Estaba convencida de que Michael era mi compañero del alma y, sin embargo, me preguntaba cómo podía llegar a ser realmente feliz en una relación en la que tenía que esconder ante mi pareja unas facetas mías tan importantes. También me censuraba no haber puesto la espiritualidad en la lista cuando manifesté la relación. En aquel momento, la espiritualidad no había sido una característica que considerara importante para el compañero de mi vida. Anhelaba hablarle a Michael de mi nuevo mundo, pero no me atrevía a correr el riesgo de sufrir un rechazo por su parte. Después de todo, las heridas que había recibido de niña cuando hablaba de mis creencias espirituales no se habían cerrado aún. Y también me seguía escociendo la experiencia padecida en el 700 Club. No quería que el rechazo de mi novio pudiera aumentar mi dolor. Además, seguía sin saber a dónde me iba a conducir el camino espiritual que había emprendido. Yo seguía caminando a ciegas, confiando totalmente en que mis guías y mis ángeles me iban a dirigir para que pudiera superar el torbellino caótico en el que estaba inmersa y consiguiera llegar a experimentar una cierta paz. Decidí esperar hasta que la tormenta espiritual interior se calmara antes de decidir qué debía hacer con respecto a mi relación. Mientras tanto, seguía asistiendo a las clases de desarrollo psíquico, que acabaron convenciéndome de la autenticidad de mis impresiones psíquicas. También dedicaba un tiempo todas las mañanas y todas las tardes a meditar y a leer libros espirituales. Compré cintas magnetofónicas del Nuevo Testamento y las escuchaba mientras hacía mis ejercicios diarios. Escuchar la Biblia constituía una experiencia nueva para mí. Con anterioridad nunca la había leído de forma constante. Ahora, sin embargo, estaba apreciando la continuidad cronológica de la historia de Jesús y de sus discípulos. Prestaba mucha atención a su consejo de que la fe es el secreto para sanar nuestro cuerpo y nuestra vida. También leía pasajes de la Biblia tanto para degustar el consuelo que me proporcionaban aquellas palabras como para intentar responder a mis preguntas sobre cómo encajaba el cristianismo con mis experiencias y creencias místicas. Una amiga, nacida y criada en una religión del nuevo pensamiento y que más tarde se cambió a una fe cristiana más tradicional, me resultó especialmente útil en aquellos momentos. Cuando le hablé abiertamente de mis preocupaciones acerca de mis habilidades psíquicas, me dijo que el apóstol Pablo lo denominaba el don de la profecía. Al leer sus palabras sentí un gran apoyo y comprensión. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Busca el amor y desea los dones espirituales, en especial el de poder profetizar. Pues todos vosotros podéis profetizar, todos podéis aprender y a todos se os animará.
Por tanto, hermanos, desead ardientemente profetizar. Esta era la clave que estaba buscando. Amor. Qué simple, pero qué importante al mismo tiempo, era conocer la distinción entre las habilidades psíquicas que se utilizan en aras de un servicio amoroso y las habilidades psíquicas que se emplean por miedo o como medio de manipulación. Como dijo el apóstol Pablo, todos tenemos el don de la profecía, es decir, habilidades psíquicas. Estamos constantemente recibiendo impresiones psíquicas, a veces sabemos quién nos llama por teléfono, o pensamos en un viejo amigo y luego lo vemos ese mismo día. Varios estudios científicos han demostrado que todos tenemos capacidad para comunicarnos psíquicamente. Una de las investigaciones más impresionantes sobre este tema es el amplio estudio dirigido por Daryl Bam y Charles O'Norton en la Universidad Cornell. Esta investigación comenzó cuando Bam, que practica la magia de escenario como afición, intentó demostrar que los poderes psíquicos no eran otra cosa que la capacidad de los psíquicos para leer el lenguaje corporal de sus clientes y para utilizar trucos de magia corrientes. Eso le llevó a diseñar un estudio científico en el que utilizaba una metodología férreamente controlada para que nadie tuviera la posibilidad de hacerse pasar por psíquico mediante el engaño. Contra la voluntad de sus directores, el programa acabó sosteniendo la evidencia de que las habilidades psíquicas son reales. Es más, prácticamente todas las personas que fueron investigadas por Bam mostraron evidencias de poseer habilidades psíquicas. La investigación de Bam y O'Norton, formada por 11 estudios realizados entre 1983 y 1989, dejó a los científicos de todo el mundo sin base con la que explicar los hallazgos. A la vista de unos resultados semejantes, y tras analizar los datos extraídos de la investigación, muchos científicos, incluido Bam, aceptaron la existencia de la comunicación psíquica. En el estudio participaron 100 voluntarios masculinos y 140 femeninos. Durante el experimento, los sujetos permanecieron sentados en una habitación sellada diseñada especialmente para impedir cualquier posibilidad de ver o oír la información procedente del exterior. Por ejemplo, los sujetos debían llevar auriculares por los que escuchaban un zumbido constante y tenían los ojos cubiertos con medias pelotas de ping-pong firmemente sujetas a ellos. Entonces los investigadores les pedían que dijeran todas y cada una de las imágenes que llegaran a su mente durante los 30 minutos que permanecían en la habitación. Al mismo tiempo, otras personas situadas fuera de la habitación veían de forma sucesiva 160 fotografías y videoclips elegidos al azar. Los investigadores les pedían que enviaran mentalmente esas imágenes a la persona que estaba en la habitación sellada. Si el sujeto de la habitación sellada expresaba un pensamiento que se correspondía con la imagen que en ese momento estaba viendo el que la enviaba, se consideraba un acierto. Según la ley de probabilidades, lo correcto habría sido acertar una de cada 4 imágenes. Sin embargo, los sujetos conseguían un acierto de cada 3. Los estudiantes de arte, música y teatro conseguían una marca aún más impresionante, una de cada 2. Estos resultados mostraron un efecto estadísticamente significativo, y dado que los investigadores excluyeron las variables extrañas del estudio, solo podemos sacar la conclusión de que el estudio demuestra la existencia de la telepatía. Este estudio fue repetido en 11 ocasiones distintas y en cada una de ellas los investigadores obtuvieron los mismos resultados sorprendentes. 3. Cuanto más aceptas las habilidades psíquicas como parte natural de la vida, más frecuentemente se producen. Algunas formas de amplificar el don de la profecía son hacer un diario en el que vayas apuntando las coincidencias que se producen cada día o conducir por un aparcamiento y permitir que tu instinto te guíe hacia una plaza libre. También puedes confiar en tus impresiones psíquicas, y entonces te irás sintiendo cada vez más guiado por tu ser superior y por tus ángeles. A mí me gustaba muchísimo meditar y leer libros sobre espiritualidad, pero también me preocupaba la idea de que aquello estuviera haciéndose con el control de mi vida. Estuve varias semanas en las que lo único que me apetecía era sentarme en mi sala de meditación a rezar o a leer. Pensaba, esto es una locura. Tengo que trabajar y ganar dinero. No puedo pasarme todo el día sentada en esta habitación. Sin embargo, el impulso que me guiaba a leer y a meditar era muy fuerte. Muchos días pasaba 2, 3 o incluso 4 horas en meditación.
Algo me aseguraba que existía una razón para que me diera un respiro y me apartara un poco del mundo exterior. Sentía un deseo intenso de que alguien me pagara por meditar, pero había una parte de mí que conservaba la antigua creencia de que tenemos que sufrir para obtener nuestros ingresos. Meditar era algo divertido y aparentemente improductivo, por tanto, ¿cómo iba a poder utilizarlo para mantenerme? Seguí escribiendo artículos periodísticos sobre las relaciones amorosas, del tipo, ¿cómo saber si se acerca una ruptura, o, es el de los que engañan? Aunque tenía la sensación de que aquellos artículos suponían una contribución menor al mundo, no disfrutaba escribiéndolos y el hecho de verlos impresos me producía una satisfacción muy pequeña. No me veía como la doctora del amor, pero daba la sensación de que los medios de comunicación me habían encasillado en ese papel. Los productores de tertulias televisivas me llamaban constantemente para pedirme que participara en sus programas como experta en las relaciones amorosas y los editores de revistas no dejaban de asignarme artículos sobre este tema. Yo accedía a sus peticiones porque me asustaba la idea de rechazar una fuente constante de ingresos. Solo era remotamente consciente del alto precio que mi alma estaba pagando por traicionar a mi verdadero yo. En lo más profundo de mi ser sabía lo que quería hacer: escribir artículos y libros que trataran solo de metafísica y de sanación espiritual, pero tenía miedo de no ganar el dinero suficiente para mantenerme si seguía aquel instinto. Este anhelo de mi conciencia, preocupada por el dinero, pero ansiando la serenidad, me llevó a buscar libros que pudieran ayudarme. Compré y leí el libro de la abundancia, de John Randolph Price, y varios de los libros sobre prosperidad de Catherine Ponder. También estudié el Sermón de la Montaña, del Evangelio de San Mateo. En el libro de Price aparece una meditación de prosperidad que dura 40 días. La puse en práctica y conseguí desechar mis preocupaciones monetarias. Durante este periodo viví también una experiencia curiosa y de lo más misteriosa. Aunque había entregado muchos cheques para pagar los seguros, las facturas domésticas y demás, ni uno solo de ellos fue cobrado durante casi 3 semanas. Mi cuenta bancaria permaneció inmóvil, como si estuviera congelada, y yo no me atreví a cuestionar lo que me parecía una afirmación del poder de Dios. Me limité a rezar para superar las dudas que aún me impedían rendirme por completo al cuidado de Dios. Las lecturas y las meditaciones me enseñaron que mis preocupaciones económicas eran la causa de todos los problemas monetarios que experimentaba. Esta idea me parecía completamente lógica. Igual que la ciencia cristiana enseña que el pensamiento de la enfermedad es lo que crea los problemas físicos, el miedo a la carencia que yo albergaba se había manifestado en experiencias de carencia. Durante mis meditaciones, a veces planteaba preguntas. Las respuestas me llegaban como imágenes dentro de mi mente o por fuera de mis ojos, como si fueran una película. Preguntaba, por ejemplo, ¿cómo es posible que todos estemos conectados entre nosotros para formar una sola unidad cuando todos parecemos tan distintos e independientes? Al instante veía un árbol y recibía el conocimiento de que cada persona es como una hoja de un árbol gigante. Cada hoja tiene sus experiencias individuales, distintas a las de las demás hojas. Sin embargo, cada hoja influye sobre las demás. Por ejemplo, si una de ellas se aflige, su negatividad vierte veneno en las venas de todo el árbol. Hacía preguntas sobre la naturaleza de la materia y veía unas imágenes que parecían coloridas burbujas de jabón en miniatura unidas unas con otras hasta formar una cadena gigantesca. Eso me hacía comprender que estaba viendo las partículas más diminutas de la vida. A continuación, me preguntaba sobre la vida después de la muerte y al instante me veía rodeada por una imagen muy real de un cielo azul y un edificio largo y alto de cristal. Sentía que algo exterior a mí me preguntaba, ¿quieres visitar este castillo de cristal? Yo dudaba, pues no sabía si sería un viaje seguro. Sin embargo, contestaba afirmativamente y me sentía transportada por las hermosas torres blanco-azuladas del castillo. Al instante, volvía a mi cuarto de meditación. Cuanto más meditaba, más comprendía lo fácil que es recibir respuestas e información. Lo único que hace falta es pedirlas. Recibí la explicación a esto en meditación cuando escuché estas palabras: tus experiencias siguen a tus intenciones.
Vi que no conseguimos aprovechar este gran recurso porque nuestras intenciones permanecen centradas en los esfuerzos humanos que hacemos para atender a nuestras necesidades, en lugar de intentar reunirnos con el amor de Dios. Se me hizo la luz cuando comprendí que no tenemos necesidad de luchar para satisfacer nuestras necesidades. Sencillamente tenemos que pedir orientación y luego seguirla. Pensé en las veces en las que me había enfrentado a la vida, esforzándome por conseguir objetivos. Aquellos esfuerzos siempre daban como resultado más tensión y unas manifestaciones muy breves. También recordé las veces que había manifestado la solución a mis necesidades sin esfuerzo alguno utilizando la fe, la visualización y las afirmaciones. Al reflexionar sobre todo aquello recibí un montón de información, como si alguien hubiera escaneado las páginas de un libro en mi mente. El mensaje que recibí fue que los trabajadores de la luz, como yo, podemos manifestar y sanar cualquier cosa. Tuve una visión de un futuro en el que la atención sanitaria tradicional y los alimentos eran artificialmente limitados por una agencia gubernamental deseosa de controlar a las masas. Me recordó la profecía del Apocalipsis que advierte que los suministros son controlados por un anticristo. Vi trabajadores de la luz ayudando a los enfermos y a los hambrientos para que no sucumbieran a la manipulación del gobierno. En esta visión, los trabajadores de la luz hacían aparecer la comida de la nada. También sanaban espiritualmente solo con el pensamiento y la oración, puesto que no había hierbas ni medicinas. Mi visión contenía asimismo la información de que todas las profecías, como las del Apocalipsis, podían evitarse utilizando la conciencia colectiva del amor que poseen los trabajadores de la luz. En otras palabras, el esfuerzo unido de los trabajadores de la luz podía evitar aquella situación de escasez de alimentos y suministros médicos. Sin embargo, si los trabajadores de la luz no se reunieran a tiempo para evitar la profecía, no dejarían por ello de ser capaces de aportar paz, sanación y suministros a la gente gracias a sus dones espirituales. Tras recibir esta visión comprendí que necesitaba reavivar las enseñanzas sobre sanación espiritual que había aprendido de niña. Tenía que desempolvarlas y, en su momento, escribir sobre ellas y enseñarlas a aquellos trabajadores de la luz que se sintieran guiados a leer y escuchar mis palabras. Con esta visión supe que había llegado el momento de comprometerme plenamente con mi camino espiritual.